fisiología gastrointestinal. Esta fisiología, por favor, está mejor que la del año pasado. Estoy quitando algunas cosas superfluas y algunas muy profundas, porque como es una fisiología light, tampoco quiero gastroenterólogos, o sea, solamente que entiendan la fisiología gastrointestinal y contento con eso, ¿ya? Entonces, atención, por favor. Vamos a avanzar por el principio. El aparato digestivo da un aporte continuo de agua, electrolitos, nutrientes para nuestra propia vida. Para eso se requiere el tránsito de los alimentos que vamos a ver, la secreción de jugos digestivos, la absorción, cómo se absorbe el alimento, la circulación de la sangre por los órganos, cómo es por la alimentación y sin alimentación, y el control de todo esto por el sistema nervioso, ¿ya? Estos mecanismos fisiológicos siempre lo tenemos en el tubo digestivo. El tubo digestivo es, les he dicho, no es parte del medio interno. El medio interno es por dentro del tubo, cuando se absorbe dentro de la sangre en el líquido intersticial. El tubo digestivo está considerado líquido extracelular, está fuera del cuerpo. Y ahí, sin embargo, para que no entre ningún germen, ningún bacterio o parásito, tenemos mecanismos de defensa naturales, funcionales, fisiológicos. ¿Cuáles son esos? La actividad antibacteriana del pH del ácido. El ácido, ustedes no saben cuántas cosas, más bien que aquí ustedes comen decentemente. Vayan ustedes a la Budapest, afuera, unas comidas más insalubres, y los estudiantes comen eso y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pH ácido. El ácido de nuestro estómago mata cualquier microbio. Entonces es una defensa el pH del ácido, ¿no? Las enzimas, así como digiere la proteína, grasa, así también digiere a las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Son proteínas, hidrato de carbono, grasa, entonces igual lo digiere y si no nos mata, nos engorda un bacterio, ¿cierto? Aumenta la secreción. Toda vez que hay algo que está de más en el intestino, aumenta la secreción intestinal y aumenta el peristaltismo. El vómito y la diarrea son una defensa del cuerpo. La diarrea elimina, apenas el intestino se da cuenta que hay algo que no corresponde, lo elimina con el peristaltismo, ¿ya? Entonces es una defensa. El vómito, o sea, lo bota por fuera o lo bota por la diarrea, y eso pasa con los niños. Los niños son los más sucios, ¿no? Si no, acuérdense cómo eran ustedes niños. Yo me acuerdo del niño con manos sucias, uno no se lava, si no lo controlan a un niño, ese niño con mano más sucia que hagas y come. ¿Y qué está comiendo? Ese microbio. Sin embargo, lo que más que tiene es diarrea y vómito. Pero es muy frecuente en los niños ese tipo de patología. Ya, el aumento del peristaltismo no es bueno. La flora intestinal es un mecanismo de defensa que vamos a ver. La flora intestinal, tenemos nosotros una flora intestinal normal. O sea, tenemos microbios naturales, fisiológicos, que están en nuestro cuerpo, que lejos de dañarnos, nos ayudan a digerir, nos ayudan a la defensa contra los gérmenes. Eso lo vamos a estudiar. Eso es fisiología, es funcional, natural del cuerpo. Luego tenemos el más importante, que es el tejido linfoide asociado al intestino oral. Es el sistema inmune propio del intestino. El intestino tiene su propio sistema inmune que protege de todos los gérmenes que entran al tubo digestivo. Entonces, por eso están aquí sanitos, porque ustedes tienen todo eso funcionando a cabalidad. Por eso están aquí, por eso estoy yo aquí, gracias a Dios estoy vivito a esta edad. Pero entonces es porque nuestro intestino está funcionando. Cualquier pregunta, levanta la mano. Esto vamos a ver uno por uno. Esto es gastro light también. No es fisiología, gastroenterología light, superficial, suavita, encimito. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿quién no?
Vamos a ver que el sistema digestivo es muy importante. Recientemente, los gastroenterólogos están teniendo cada vez congresos, a los cuales yo tengo también, gracias a Dios, puedo asistir. Recientemente va a haber otro congreso este próximo mes, que también voy a ir, y hablan la fisiología actual, porque la fisiología sigue descubriendo cada día más. Guyton hasta por ahí está actualizado, saben de las saprófitas, pero no mencionan la acción funcional que tienen. Pero yo lo menciono aquí en una diapositiva que no aumenta gran cosa, al examen tal vez un cerito, pero les va a ayudar a ustedes a entender fisiológicamente cómo funciona un intestino normal. Y para que funcione el intestino normal, lo último que hay, que recientemente, no está, para nosotros es lo último, pero eso se ha investigado hace más de 5 a 10 años. Y claro que eso se estudia una y otra vez y recién salen los libros, ¿cierto? Entonces tenemos esto, que el sistema digestivo se está llamando, primero lo relacionaban con algo, un sistema neuronal complejo, pero ahora lo están llamando el segundo cerebro, porque la cantidad de neuronas que tiene el sistema gastrointestinal es inclusive mayor. Calculan que la cantidad de neuronas que tiene el tubo digestivo es más que lo que tiene la médula. Entonces, además, funciona en forma independiente. El intestino tiene su propio sistema de control de digestión, de absorción. Nosotros no controlamos. Cuando el autónomo funciona y simplemente da las órdenes al autónomo, recibe del autónomo, hay una interrelación. Fíjense, ahí tenemos el eje intestino-cerebro o cerebro-intestino, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos el cerebro y el intestino, y ahí tenemos, entre ellos dos hay una relación, ¿no? Es una comunicación mediante el sistema autónomo constante. Es un segundo cerebro, tan segundo cerebro, que si ustedes tienen un intestino sano, generalmente son las personas más sanas las que tienen un intestino sano, ¿ya? Entonces eso funcionalmente tiene que ver por qué. Aquí tenemos por qué tanto el intestino. Fíjense, el eje intestino-cerebro, cerebro-intestino, aporta, hay una hormona que relaciona el intestino con el cerebro. Esa hormona es la serotonina. Antes nosotros, y está también en Guyton, que la serotonina es parte de la secreción que sirve para la motilidad, etc. Pero ya estos años se ha empezado a dosificar la cantidad de serotonina y se está viendo que más, este 70% está en los libros de fisiología, pero en los últimos congresos está saliendo que hay más del 70%, 80, inclusive 90%, está producida por el tracto gastrointestinal. La serotonina es la hormona de la felicidad. Esta hormona es secretada por las células enterocromafin de este tracto gastrointestinal. Tenemos desde el estómago, intestino, tenemos en las glándulas, como vamos a ver, estas células enterocromafines que secretan la serotonina. Esta serotonina, ¿qué hace? Regula el sistema inmune, la digestión, estimula la motilidad, la secreción de moco, enzimas y hormonas en el tubo digestivo. Entonces, localmente la serotonina hace todo esto, estimula la motilidad, ¿no? Que siempre esté moviéndose el intestino, la secreción de moco, enzimas y hormonas. Pero ahora se está viendo que, como es el 70% del total, no solamente tiene a nivel intestinal efecto de estimulación de motilidad, también a nivel cerebral, porque hay una circulación, tiene relación con la depresión, con la ansiedad, con los trastornos de la conducta alimentaria, hasta con la locura, la serotonina, porque fíjense que tenemos un dosificador de las patologías cerebrales que hay. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo que debíamos tener nosotros. Amor, ¿qué tiene ahí? Tenemos la dopamina, el azul, el verde, la serotonina,
y la oxitocina. Tiene que tener un nivel, ¿no? Todito. ¿Qué pasa si hay locura? Solamente tenemos dopamina y no hay serotonina. Ansiedad, menos dopamina. Felicidad, mucha serotonina. Pero no es la idea esa. Tenemos nosotros que tener los tres dosificados bien. En la depresión, si ustedes ven aquí, no me están viendo nada, ¿no? No, el puntero no. Ya. Fíjense, en la depresión, cuando uno está deprimido, ¿qué es lo que pasa? Una menor cantidad de ¿qué? De dopamina y menor cantidad de serotonina. La gente deprimida no quiere ni comer, ¿no? ¿Y dónde? Efectivamente el problema es en el cerebro, pero el intestino tiene que ver, porque cuando el cerebro está funcionando bien, uno quiere comer, quiere alimentarse, digiere mejor, secreta serotonina. Entonces es una relación y uno detrás de otro, uno funciona con el otro. Entonces tenemos en la depresión hay baja de la serotonina, y si nosotros tenemos amor, comprensión y tenemos buena alimentación, entonces vamos a tener los tres niveles tanto de serotonina, de dopamina y de oxitocina normales, ¿no? Cuando estamos queriendo pelear, huir, más tenemos de oxitocina y noradrenalina. Y entonces esto es una idea de lo que ha salido, para que vean que la serotonina tiene que ver con este nivel que tenemos aquí normalmente para que una persona funcione bien, ¿ya? Entonces, recientemente en la última reunión que yo he participado, de oidor nada más, porque yo no soy gastroenterólogo, pero como yo estudio fisiología ya me di cuenta. Entonces, algunos detalles he incluido que ya está estudiado, oleado y sacramentado en los libros de gastro. Y obviamente también va a estar en los libros de Guyton, pero va a ser en la 15 o en la 6ª edición, en la 15 edición seguramente. En Guyton está que produce serotonina en nuestro intestino, ¿no? Y la relación, digamos, del porcentaje no está clara, pero ahora en los libros de Estados Unidos está saliendo que la serotonina, como es el 70%, entonces tiene mucho que ver con la depresión o con el bienestar de la persona. Entonces, es lógico si nosotros comemos bien, con una persona que nos agrada, con un vinito ahí, ¿no es cierto? Una persona que sabemos que somos aceptados por esa persona. Si uno come tranquilo y digiere mejor y se secreta la serotonina y nosotros nos sentimos o no, en un ambiente así nos sentimos, siempre hay esos dibujos de Navidad, la familia, con su pollín. ¿Por qué? Porque la serotonina está funcionando y está dando esa sensación de bienestar. Está habiendo amor, dopamina y serotonina. Y no nos damos cuenta que la parte intestinal está aportando gran parte de la serotonina. Entonces, obviamente que tiene mucho que ver. Ahorita el intestino hay que darle más importancia. Tanto es así que una persona sana, no va a tener estitiquez crónica. Podría tener estitiquez de unos días, pero nunca crónica. Esa cronicidad puede provocar alteración. Es mejor tener en cuenta eso, ¿ya? Vamos a ver eso funcionalmente, cómo uno podría tender a eso o más bien evitar. Entonces van a ver, todo es fisiología en nuestro cuerpo, ¿ya? Cualquier pregunta, levantan la mano o levantan la voz porque estamos en clase. Si hay alguna duda, me dices. Ya, entonces, habiendo dicho esto, vamos a esto. La estructura del intestino. Fíjense, tenemos nosotros en vivo 4 a 6 metros, cuando está vivo una persona, pero en el cadáver, como se relaja, tenemos un poquito, 7 metros, inclusive más, ¿ya? Entonces, el duodeno continúa al estómago y las 2/5 partes del intestino son el yeyuno y finalmente el hígado. Ahí está el estómago, el esófago, el estómago, el duodeno, yeyuno y ilion, ¿no? Y ahí está el hueso.
¿ya? Entonces, aquí van a ver cómo funciona, cada porción tiene una fisiología que nosotros tenemos que aprender cómo funciona para poder dar la solución si es que nuestro paciente está mal, ¿ya? Entonces, en el ilion hay un tejido linfoide, las placas de Peyer, ¿no? Las placas de Peyer, ¿qué es? Es un tejido linfoide que se ocupa de la inmunidad. Entonces, fíjense, las placas de Peyer están más en el intestino, más que todo distal, no tanto en el proximal, ¿ya? Vamos a ver. Esta es la pared gastrointestinal. Aquí está claramente músculo liso, ¿no? Longitudinal, de afuera, y este es circular. Si algunas han comido las chinchulines de la vaca, igual nosotros tenemos la misma constitución, ¿ya? ¿No es cierto? A lo largo del chinchulín hay una capa larga, un poquito más alta circular, por eso es dura, porque son células. No es una sola célula, son miles de células unidas con su pulgar juntos. Entonces es más duro, ¿no es cierto? Tiene más consistencia la capa muscular. Pero esta capa muscular puede tener vasoconstricción o construcción muscular lisa o dilatación, ¿ya? Todos tienen un tono, el tono muscular intestinal, y por dentro, fíjense, ahí tenemos la submucosa. Y ahí tenemos las velocidades intestinales, ¿no? Entonces ahí están las velocidades y por ahí está la luz por donde entra el alimento, y ahí están las partes, la serosa por encima, capa longitudinal, muscular circular, submucosa y la mucosa. Esta es la mucosa, ¿ya? No sé, alguna pregunta, vamos avanzando. Entonces fíjense, aquí está lo que han avanzado en la anatomía, ahí están los pliegues del intestino. Ahí están las velocidades intestinales. Aquí tenemos la submucosa, están los vasos sanguíneos, están los linfáticos, pero van a avanzar hasta las velocidades. Los vasos y los linfáticos llegan hasta, fíjense, aquí está la velocidad, y ahí está el vaso, la arteria, está el vaso, la vena, y este verde es el linfático. Y si ustedes ven, el verde, el vaso linfático, es más grueso que la arteria y la vena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se encarga la inmunidad. ¿Por qué? Porque es el que... ¿Por qué? Nadie dice nada. ¿Para qué sirve el linfático? Inmunidad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Sí, también influye, tiene función la inmunidad, pero en el intestino, Para la absorción la absorción de todo el alimento, bueno, no de todo, pero gran parte de los alimentos que tienen peso molecular grande, no lo absorbe el vaso, lo absorbe el linfático. Por eso cuando comemos grasa, cualquier cantidad de la grasa se va por el linfático y va por el conducto torácico, y ustedes han visto en la anatomía, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el linfático, y todos estos se absorben. Y aquí estas células que ven es del epitelio intestinal, y el epitelio tiene las microvelocidades, ¿no? Esto es una velocidad y esto es microvelocidad, ¿no? Que aumenta la superficie de absorción del intestino, ¿no? Entonces, fíjense, empezamos desde el intestino, tiene unos pliegues que se llaman válvulas conniventes. Dentro de las válvulas conniventes tenemos las velocidades, estas son las velocidades. Y agrandando la velocidad tenemos que cada velocidad está constituida por, además tiene en su sección distal y a lo largo de la mucosa intestinal las microvelocidades. Entonces, ¿por qué aquí las microvelocidades agarran todo el alimento, tanto de hidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, entran por ahí, se absorben y se absorben por aquí y pasan y van a ser absorbidas en este caso por el linfático, o si son glucosa, etcétera, se va a absorber por la vena, ¿no es cierto?, para ir a la circulación, ¿ya? Entonces, eso es. Cualquier duda, levantan la mano, o levantan, vamos, dime.
agua podría inhibir la absorción que hace? La absorción funcionalmente siempre va a haber. Cuando se inhibe la absorción, eso es patológico. Y vamos a ver cuándo se puede inhibir, cuando veamos cómo actúa la absorción. ¿Ya? Cuando no se absorbe, ¿qué quiere decir? Si nosotros, atiendan por favor, yo pongo, ¿dónde se absorbe? Aquí se absorbe, aquí, en las velocidades impresionantes. Si yo pongo aquí una lámina, voy a hacer esto. Miren, si yo pongo aquí algo, imagino que esto que es un tapiz, pero encima del tapiz yo pongo algo. No se ve, doctor. Ahora ya sí, ahora sí. Si yo pongo algo que está cubriendo las velocidades, el alimento viene por aquí, quiere absorberse, pero ¿va a poder absorber o no? No, porque está cubriendo algo. Entonces aquí tenemos, ya han visto ustedes el microparásitos. Aquí tenemos la Giardia lamblia que tapiza el intestino y al tapizar no deja la absorción. Y la absorción viene por aquí y absorbe ¿qué? ¿Por qué arrastra agua? ¿Por qué arrastra más contenido? ¿Por qué hay diarrea en una parasitosis por Giardia? ¿Por qué? Porque no absorbe, entonces No absorbe todo va directo. y O sea, todo es desecho, todo se convierte en sí, desecho pero porque no si absorbe. no absorbe, ¿qué pasa fisiológicamente? Los nutrientes no entran, entonces No empezás absorbe con los nutrientes, anemia están y ahí. todo. Aquí están las proteínas, aquí están los lípidos, y no absorbe. Se Se una seca, digamos, desnutrición, ajá, digamos. nutrición. No, pero ¿y por qué hay diarrea? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, aclara. ¿Por qué? Aclara. La concentración de bacterias que han acumulado ahí ¿Y qué hace la concentración? va a hacer que Apela, la diarrea, cuando hay una concentración de bacterias ahí. Sí, pero ¿qué hace esa concentración? No está claro. Cambia la Ajá. flora del intestino y Cambia todo la eso se flora, bota. pero ¿eso qué hace? ¿Por qué hay diarrea? ¿Qué es diarrea? Agua. La deposición de ya no son sólidas, son agua. ¿Por qué es agua? Porque no se ha absorbido, porque están tapados Ya, no se ha las absorbido. vellosidades. Es sólido lo que no se ha absorbido, pero ¿y es agua la diarrea? ¿Por qué es agua la diarrea? El que me responda ahorita, levante la mano, le voy a meter un punto. Ay, doctor. ¿Ya? Nadie. Calme. Ya, cállese. Dime. En respuesta a la irritación de la mucosa. No, después de irritación no me dicen nada. ¿Por qué? Porque es fisiología. ¿Por qué? No puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Este individuo, Cáceres, no me dice nada y saca buenas notas a ver Cáceres. ¿Por qué? Pero tomen porque la bacteria está tapizando y no hay donde no se puede absorber el agua. Claro, eso me ha dicho ella también. ¿Y por qué es agua la deposición? Porque no se absorbe, porque se va junto con. Claro, no se absorbe, pero es sólido lo que no Es se sólido absorbe. lo que hay No dentro. sólido, pero tampoco es agua. ¿Por qué aparece agua? Ah, Ciego absorbe agua, ¿no? Y hace que, porque digamos, el material que está circulando por nuestro intestino delgado es líquido. Y y eso ahí tiene que absorber los nutrientes y el agua, pero hay una mala absorción, entonces no, el agua va a seguir junto con todos los materiales que están ahí circulando. está bien, pero Es lo mismo que dijimos. inclusive si no tomas agua, igualito es líquido la diarrea. ¿Por qué? Porque el cuerpo intenta equilibrar, entonces no estoy hablando de Oye, ¿quién es su profesor de fisiología? ¡Qué barbaridad! Fray Rojas. ¿Saben lo que es ósmosis? Ay, puede ser. Esa mierda. ¿Qué es ósmosis? Ay, no sé. ¿Qué es ósmosis? Bloque anterior, yo no me acuerdo nada. ¿Ah? Usted dijo que cuando hay una infección, un tipo de. que va a provocar una acidosis. Acidosis, no. ¿Dónde estamos ¿Qué yendo? es ósmosis? ¿Dónde Dime. vamos? Cállese, por favor. Quizás por la mayor producción de líquidos que hay en el Sí, ¿por qué pero hay mayor porque producción? no se puede difundir los ¿Por qué? canales están cerrados.
Porque el cuerpo intenta equilibrar, por ejemplo, si no está Claro, entrando están nutrientes, más, o sea, entonces ¿para qué está quiero toda saliéndose esa el agua cantidad hacia de agua? afuera. Entonces boto también el agua para equilibrar. No. Podría ser porque O sea, no ves que están los nutrientes, la mayoría de los nutrientes están afuera, entonces todo lo que hay ahí dentro de la absorción sale. Entonces hay mucha agua. Ajá. Haciendo que todo Eso es se todo, haga. por favor, Atila, yo no sé, todo me dicen menos lo que es. Cuando ustedes tienen en un ambiente como la luz intestinal, no se absorbe. Está ahí los osmoles, porque ¿qué es glucosa, aminoácidos, lo que hemos comido? Está ahí pasando, son osmoles. Y hay concentración. Y por osmosis atrae agua. Es agua que se secreta, ya no vuelve, sino que es atraída por osmosis, por la osmosis del contenido de la luz. Atrae, arrastra el agua. Conforme avanza más agua, llega al intestino, cualquier cantidad de agua y estimula el peristaltismo. La diarrea es líquida. ¿Por qué? Porque no hay absorción. Entonces, como no hay absorción, aumenta la osmolaridad del lumen intestinal, trae agua, todo lo que el intestino secreta, porque el intestino siempre secreta, lo abstrae y se hace agua, más agua. Y por eso es la diarrea. Entonces, por osmosis. Es uno de los factores, no es el único, es uno, que son 4 tipos que vamos a ver fisiológicamente. No los vamos a meter a patología, no, fisiológicamente. Son 4 tipos de que se produce diarrea. Una de ellas es esta. Ya también la osmosis. Y eso se puede producir, todos hemos tenido diarrea osmótica, especialmente estos individuos. Estas jóvenes cocinan de rico y cuando comen más de lo que el intestino puede digerir, ¿qué pasa? Hay un exceso que no se digiere, igualito atrae por osmosis y va diarrea y no tiene infección, solamente que ha comido demasiado. Se empachó. ¿Verdad? Y eso pasa a veces, no siempre, pero a veces. Entonces, tienen que ustedes ver fisiológicamente. Ahora vamos a ver, estudiando el intestino, por qué hay vómito, por qué hay diarrea, pero no les va a avanzar la patología, no, funcionalmente, o sea, ¿por qué? Cuando se altera una de esas funciones, hay la función o la eliminación por diarrea. Ya, pero ya saben que si no se absorbe porque algo está tapando, está tapizando la velocidad y no deja absorber, entonces el contenido absorbe agua y arrastra el agua, entonces más agua se sale, pues, como diarrea. ¿Ya? ¿Está entendido? Bien. Cualquier pregunta, levantan la mano o levantan la voz. Sigamos avanzando. Bueno, estábamos en esto, ¿no? Ya. Entonces, tenemos estos reflejos gastrointestinales básicos que ustedes tienen que siempre dominar. 3 tipos básicos de reflejos gastrointestinales. Reflejos que se producen por completo en el interior del sistema neuroenterado, ¿no? Por ejemplo, la contracción de mezcla son reflejos netamente del interior del intestino. La inhibición intestinal son reflejos del intestino. El peristaltismo, la secreción son reflejos del intestino. Es un tipo de reflejo. Otro. Reflejos desde el intestino que van a los ganglios simpáticos y la médula espinal y vuelven al tracto, y esos son reflejos que no dependen de nosotros, simplemente va a la médula. Me gustaría estar en la clase allá para dibujarles, ¿no es cierto? Va a la médula como un arco de reflejo y vuelve. El cerebro está al margen, simplemente nos damos cuenta cuando ya el intestino nos exige, ay caramba, me está exigiendo, y no sabemos por qué me está exigiendo, porque hay un reflejo que se produce. Ahí tenemos, por ejemplo, el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico es un reflejo que se produce cuando uno ingiere un alimento, y ese reflejo vamos a ver que va hasta la médula espinal y produce aumento del peristaltismo y relajación del recto. Entonces, eso llama ¿a qué? A ir al baño. Y el reflejo gastrocólico es general, todo el mundo lo tiene. Solamente que en algunos es más
pronunciado y en otros menos, ¿no? Y normalmente todo el mundo tiene el reflejo gastrocólico. Están en el almuerzo, comen bien y después de eso quieren ir al baño. Algunos no, porque sus reflejos están en la mañana. El reflejo gastrocólico puede estar en la mañana, puede estar a mediodía o puede estar en la noche. Muchas personas, yo sé, y soy médico y muchas veces, que tienen el reflejo gastrocólico en la mañana. Se levantan, toman su desayuno y les da su reflejo. Y después todos los días están tranquilos. Otros no, tienen después del almuerzo sí o sí. Y si no tenés en Otros ningún no, día. tienen en la noche. ¿Ya? El reflejo gastrocólico. Y eso tiene que haber. Si no hay el reflejo gastrocólico, va a provocar constipación. Tiene que haber ese reflejo gastrocólico. ¿Ya? Entonces, cualquier pregunta le van a hacer. El reflejo enterogástrico. Este es el reflejo enterogástrico que produce entre el estómago y el intestino delgado. Vamos a ver eso es. Y cuando el estómago no digiere bien la alimentación, hay un reflejo de contracción. No permite salir el duodeno, no permite salir un alimento mal digerido. Lo cierra. Entonces vuelve al estómago a digerirse. Por eso es que una comida muy pesada tarda horas. Porque el intestino tiene un reflejo. Porque dice, bueno, sale un poquito al intestino y ahí, no está digerido, lo cierra. Vuelve al estómago y ahí está digiriéndose horas hasta que ya está. Dice, a ver, así ya está, lo vengas a ver. O sea, esos reflejos lo tenemos siempre. Entonces, ese es el reflejo enterogástrico. Tenemos otros reflejos que son en el intestino, va a la médula y al tronco encefálico y vuelve al aparato gastrointestinal. Esos son reflejos. Por ejemplo, el reflejo doloroso son reflejos que ya hay una obstrucción en el intestino, el peristaltismo no puede mantener, entonces empieza la contracción de un segmento. Ese segmento contrae y provoca dolor. Primero es un dolorcito leve, pero cuando hay más contracción, hay más dolor. ¿Por qué hay más dolor? Porque cuando contrae, hay hipoxia a nivel de ese segmento. Y la hipoxia estimula el dolor, ¿no? Aumenta el potasio, vamos a ver, el hidrógeno a ese nivel, estimula las fibras sensitivas. El cólico, cuanto más aumenta la contracción, es más doloroso. Y esos son reflejos, que puede ser leve, ¿no es cierto? Muchas veces uno come, hay un coliquito y un poquitito, no mucho. Y muchas veces uno, ¿qué he comido? Pero no duele mucho. Otra cosa, cuando a uno va y le hace gritar, pues, y eso ya está contrayendo, ¿no? Entonces, esos son reflejos fisiológicos que nosotros vamos a empezar a manejar lightmente. No vamos a hacer un reflejo, creo que a nivel molecular, a ver, ¿quién me inventaría? Aquí creo que no hay nadie, un poquito Céspedes alguna vez me ha pronunciado, pero los demás casi no me han preguntado cosas muy profundas, porque los reflejos tienen una explicación mucho más profunda todavía. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Jimmy. ¿Cuál es el reflejo colonial? ¿Perdón? El reflejo colonial. Coloniliar. El reflejo coloniliar es cuando llega el contenido al colon distal, el idio se abre. En tanto no llega el volumen de alimento que no se ha logrado digerir, no llega, está cerrado, hay un esfínter ahí. Cuando llega, se abre, sale todito. Y eso es parte del reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico incluye eso, porque al entrar el contenido al hueso, se estimula el gastrocólico más. Vamos a ver esto. ¿Alguna otra pregunta? Ya, más o menos están captando, ¿no? Vamos a continuar. Bien, habiendo dicho esto, vamos al siguiente. Tenemos el control nervioso de la función gastrointestinal. Se produce por el plexo mientérico o de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner, ¿cierto? Estos dos plexos van a regular la función intestinal, ¿no? Aquí está el reflejo mientérico, el plexo mientérico, fíjense, mientérico, que sí que está entre los músculos.
Entre la capa muscular Mucosa. longitudinal y Músculo. circular está el plexo mesenterio. Este es el que produce el movimiento intestinal, este es el que produce el peristaltismo forzado, los cólicos, ¿no? Y tenemos el plexo submucoso, este plexo que está aquí, Meissner. está en la, fíjense, Submucosa. en el segmento del intestino, prácticamente por dentro de la submucosa, tenemos el plexo submucoso. Ahí están, fíjense, aquí estas son glándulas. Estas glándulas son glándulas para digerir. Y estas glándulas se estimulan por el plexo submucoso de Meissner. Entonces es más por estímulo local. Cuando está aquí el alimento aquí en la luz, estimula al plexo submucoso de Meissner. Entonces esto está controlado por el sistema gastrointestinal. Nosotros no tocamos pito aquí. Nuestro intestino funciona solito, y solito digiere, y solito, todo hace solito. Nosotros nos enteramos nomás que ya hemos digerido, o nos enteramos que no hemos digerido, ¿ya? Entonces hay que controlar. Hay signos que nos damos cuenta, ¿no? Cuando hay plenitud, ay caramba, no estoy digiriendo. Cuando hay buena digestión, no hay plenitud, ya que está tranquilo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Vamos a quedar aquí, vamos a ver en el control autónomo del aparato gastrointestinal, la inervación parasimpática y simpática, vamos a ver. Simplemente ya hemos avanzado, pero nuestro circulatorio dentro del de gastro, ¿ya? Eso vamos a ver. Mañana tenemos, ¿no? Con ustedes. No.